En esta ocasión, como continuación a la sesión que tuvimos la semana pasada, relativa al impuesto sobre sociedades, vamos a abordar las novedades del IRPF, tanto del ejercicio 2024 como también novedades para el próximo ejercicio 2025 y con especial atención a las especificidades que se dan en nuestra comunidad autónoma aquí en Canarias. Para ello contamos con dos ponentes, Jesús Heredia, que es economista, que está en nuestra oficina aquí de Santa Cruz de Tenerife, que se centrará especialmente en los temas más locales, más canarios, y Begoña Ruiz, abogada, que físicamente está en nuestra oficina de Sevilla. En el planning de la sesión tenemos 1 hora, con lo cual vamos a intentar ser expeditivos, y las dudas que vaya habiendo dedicaremos los últimos 10-15 minutos de la sesión a intentar resolverlas. Pues sin más, y agradeciendo su disposición para participar en la sesión, le doy la palabra a Jesús Heredia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Fundación. Bueno, yo voy a centrarme en explicar las novedades del IRPF 2024, en la que vamos a distinguir una parte de novedades, digamos, de normativa estatal y otra parte de normativa específica de Canarias. Las novedades se han ido aprobando a lo largo, o se fueron aprobando a lo largo de todo el ejercicio 2024, incluso, por ejemplo, las novedades del ámbito de Canarias se aprobaron en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2025, pero dándole efectos para que tuvieran aplicación práctica ya en el IRPF de 2024. Vamos a comenzar por las novedades estatales y de una manera sistemática, siguiendo digamos, los tipos de rendimiento según se clasifican en la normativa. La reducción por obtención de rendimiento del trabajo del artículo 20, la que al rendimiento íntegro se le restan, a la que se aplica sobre el rendimiento neto del trabajo, rendimiento íntegro menos los gastos deducibles del artículo 19, dejando fuera la deducción general de 2.000 euros. Ahí se ha producido una modificación, como puede comprobarse, se pasa de 2 a 3 tramos, con el tope máximo de hasta 19.747,50 euros de rendimiento neto, pero se pasa de 2 a 3 tramos y se mejora la reducción. La mejor forma de verlo es con un ejemplo, o para un rendimiento neto del trabajo de 15.000 euros, la reducción en 2023 sería de 5.412,15 y en 2024 de más de 7.000 euros, con lo cual se aprecia que hay una mejora significativa del tratamiento de estos rendimientos mediante la aplicación de esta reducción. En el rendimiento del capital inmobiliario, aquí hay una novedad significativa que fue aprobada ya en su momento mediante la Ley por el Derecho a la Vivienda, la Ley 12/2023, pero que tiene el primer ejercicio en el que tiene efectos es el ejercicio 2024. Con carácter general, para los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad a 26 de mayo de 2023, que fue la fecha de entrada en vigor en esa ley, va a continuar aplicándose la reducción del 60%. Pero para los contratos celebrados a partir de esa fecha, que fue la entrada en vigor de esta ley, con carácter general la reducción se baja del 60 al 50%, pero luego hay una graduación que puede llegar a ser del 60, del 70 o hasta el 90% en función del tipo de contrato, y del tipo de vivienda, dependiendo si la vivienda está en la denominada zona de mercado residencial tensionado, que es una figura jurídica creada por esta ley del derecho a la vivienda. Así, será de hasta el 90% si los contratos están en una zona de mercado tensionado en la que se rebaja un 5% en la renta respecto a la última. Del 70% si concurre alguna de estas circunstancias, que se alquile por primera la vivienda situada en una de estas zonas y que el arrendatario tenga una edad entre 18 y 35 años, o que se alquile a una administración pública o una entidad sin fines lucrativos que destine la vivienda a un alquiler social. Del 60% si la vivienda hubiera sido de objeto de rehabilitación en los 2 años anteriores a la fecha del contrato. ¿Qué cuestiones comunes, digamos, qué características, qué notas comunes tienen la aplicación de estas reducciones? Los requisitos tienen que cumplirse no solo en el momento de formalizar el contrato, sino también mantenerse en el tiempo para poder aplicar la reducción. La reducción se aplicará sobre los rendimientos netos positivos calculados por el contribuyente
y no los que puedan resultar como consecuencia de un procedimiento de regularización por parte de la Administración. Y en los contratos de arrendamiento en zonas tensionadas, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no puede superar la última que hubiese estado vigente en los últimos 5 años, salvo las actualizaciones anuales. Pero a su vez aquí se establece una excepción, que es que sí podrá incrementarse hasta un 10%. ¿En qué casos? En los casos en los que en los 2 años anteriores al contrato de arrendamiento la vivienda hubiera sido objeto de rehabilitación en los términos que se recojan en el reglamento del impuesto, que en los 2 años anteriores al contrato se produzca una rehabilitación o mejora con ahorro de energía primaria no renovable, que en los 2 años anteriores al contrato se hayan realizado actuaciones de mejora de la accesibilidad, o que el contrato se firme por un periodo de 10 o más años o se establezcan prórrogas voluntarias a favor del arrendatario por estos periodos. Como vemos, la cuestión, sobre todo si los inmuebles están en zonas de mercado de arrendamiento de zonas tensionadas, se complica bastante. ¿Cuáles son esas zonas de mercado tensionadas? Ahí hemos puesto el enlace, porque las zonas de mercado tensionadas lo tienen que solicitar los ayuntamientos, lo reconoce la comunidad autónoma y periódicamente, de manera trimestral, el Ministerio de Vivienda va sacando unas resoluciones en las que se publican cuáles son esas zonas de mercado tensionadas. Hasta ahora solo se han declarado zonas de mercado tensionadas en Cataluña y en el País Vasco. ¿Y en Canarias? Pues en Canarias de momento no se ha declarado ninguna zona de ningún municipio de zona de mercado tensionada. Lo que está en prensa, los últimos movimientos, es que la ciudad de Las Palmas está en proceso de solicitarlo y quien tendría la tramitación más avanzada, que en cualquier caso tiene que aprobar el Gobierno de Canarias. Y en Tenerife está teniendo esa iniciativa el municipio de Granadilla y también los municipios de El Paso y Villa de Mazo en La Palma. Bueno, lo dejo ahí y a modo de debate se puede comentar la necesidad o no aunque es algún debate que ya escaparía del ámbito estrictamente técnico, la necesidad o no de la declaración de esas zonas de mercado tensionadas en Canarias con la situación habitacional que hay en las islas. En cuanto a la imputación de rentas inmobiliarias, la normativa del impuesto lo que recoge con carácter general es que se aplica el 1,1% para los inmuebles que estén situados en municipios con valores catastrales realizados por procedimiento de valoración colectiva en el año, digamos, en el año que se liquide o en los 10 periodos impositivos anteriores. Y en otro caso sería el 2% en vez del 1,1%. ¿Cuál es la situación en 2024? Ya eso estaba en ejercicios anteriores y el Real Decreto Ley 9/2024 prorrogó para el ejercicio 2024 que el 1,1 se aplique en inmuebles que estén en municipios cuya entrada en vigor no sea solo el periodo que se liquide los días anteriores, sino a partir de 1 de enero de 2012, porque si fuera el ejercicio que se liquide los días anteriores, estaríamos hablando el 2024 y de 2014 a 2023 y, por ejemplo, 2012 o 2013, si no estuviera esto vigente, tendrían que aplicar el 2% en vez del 1,1%. Este Real Decreto Ley lo que aprobó fue que sí se aprobara el 1,1% para municipios que tuvieran el valor catastral revisado a partir de esa fecha, con lo cual el ejercicio 2012 o 2013 quedaban cubiertos. ¿Qué ocurrió? Que este Real Decreto Ley, como saben, fue el famoso Real Decreto Ley que no fue convalidado, por lo cual se creaba una situación, digamos, de duda y de inseguridad jurídica de qué pasaba con la imputación de renta en el ejercicio 2024. La agencia tributaria sacó una nota aclaratoria poco después de la no convalidación del Real Decreto Ley, en la que viene a decir que como el Real Decreto Ley sí estuvo vigente desde el 25 de diciembre hasta el 23 de enero del 25, al estar vigente a 31 de diciembre del 24, que es la fecha de devengo del impuesto, sí es plenamente aplicable el 1,1%
para los inmuebles que estén en esta situación, ¿vale? Bueno, en este caso es algo que beneficia al contribuyente, aunque también aquí podríamos lanzar a modo de reflexión hasta qué punto la inseguridad jurídica que crea situaciones como esta y que sea con algo con tan poco ortodoxo como una simple nota aclaratoria como la agencia tributaria pretenda solventar esta situación. En cuanto a los rendimientos de actividades económicas, tanto en estimación directa simplificada como en la objetiva, en la estimación directa simplificada, en los gastos de difícil justificación, que en 2023 la reducción fue del 7%, se vuelve al 5%, y en la estimación objetiva, la reducción que fue del 10% en 2023 se vuelve al 5%. Y en cuanto a los límites cuantitativos para aplicar la estimación objetiva, se siguen prorrogando esos límites ampliados que se vienen ampliando año a año desde 2016, de manera que los rendimientos íntegros se podrá aplicar el límite de la estimación objetiva si los rendimientos íntegros en el año natural anterior con carácter general no superan 250.000 euros, o 150.000 en el caso de operaciones para las que hay obligación de pedir factura, y para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 250.000. O bien el límite de las compras se amplía a 250.000 excluido el inmovilizado. En cuanto a la obligación de declarar en supuestos especiales recogida en el artículo 96 de la ley, estamos hablando de ese límite excluyente de la obligación de declarar para contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo cuando son de más de un pagador y el segundo y posteriores por orden de cuantía no supera los 1.500 euros, cuando se perciben con pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimento no exentas, cuando el pagador de los rendimientos no está obligado a retener o cuando los rendimientos íntegros del trabajo están sujetos a un tipo fijo de retención. Este límite era 15.000 euros en 2023 y en 2024 se amplía a 15.876. Ahora vamos a pasar a aplicar de un modo sucinto una serie de deducciones que podríamos denominar relacionadas con la sostenibilidad y de carácter medioambiental. Son varias de ellas. La primera, la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. Lo que se hizo se ha hecho es prorrogar para 2024 un año más las deducciones que ya estaban vigentes para el ejercicio 2023. Estamos hablando de las obras para reducir la demanda de calefacción y refrigeración, las de mejora de consumo de energía primaria no renovable y las de obras en edificios de uso predominantemente residencial. Cada una con sus bases, sus porcentajes, sus requisitos. Aquí lo significativo es que lo que había en 2023 se amplía para 2024. En cuanto a la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pilas de combustible y de puntos de carga, aquí hay dos modalidades, la de los vehículos y la de los puntos de recarga. Esto a través de un Real Decreto Ley que se aprobó en 2023, estaba vigente para 2023 y 2024, con lo cual no es que sea ninguna novedad, ya estaba aprobado, pero simplemente a modo de recordatorio, estas deducciones siguen siendo plenamente aplicables en 2024. La del vehículo en ambos casos son de un 15%. En el caso del vehículo, lo que sí se establece es que la deducción se aplica en el ejercicio en el que el vehículo se matricule y cuando se han hecho entregas a cuenta, se puede practicar la deducción en el ejercicio en el que se abona la cantidad, siempre y cuando la entrega a cuenta hubiese sido de al menos el 25% del precio del vehículo y el resto del precio se abone hasta en el segundo ejercicio posterior, que si estamos hablando de 2024, pues nos iríamos hasta 2026. Y las bases y, como digo, los porcentajes se mantienen para ambas modalidades de la deducción. En cuanto a en este caso, no es deducción como tal, sino libertad de amortización en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga, esto sí es un pequeño cambio respecto a lo que había en 2023, porque en 2023 lo que estaba aprobado era que los contribuyentes que desarrollan actividades económicas y realizan este tipo de inversiones, aquí la normativa de IRPF se remite a lo que regula la del impuesto sobre sociedades, lo que vienen a decir es que en 2023 lo que teníamos era una
amortización al doble según tabla. Y en 2024 la novedad es que estamos ante un supuesto de libertad de amortización si la entrada en funcionamiento del vehículo se produce en 2024 o 2025 en su caso, para inversiones en vehículos, las distintas modalidades de vehículos eléctricos o en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, siempre que se aporte la documentación técnica preceptiva. También se establece que en caso de que se transmita el vehículo, para el cálculo de la ganancia no se minorará el valor de adquisición en la amortización fiscal, en el exceso de amortización fiscal respecto a la contable. La ganancia se calculará teniendo en cuenta la amortización contable y esa diferencia, ese exceso, lo que tributará en su caso es como rendimiento de la actividad económica del periodo en que se realiza la transmisión. Vamos a la deducción por donativos. Aquí también, con efecto recogida en la Ley 49/2002, la deducción por donativo a entidades sin ánimo de lucro. Aquí, un efecto 1 de enero de 2024, se han incrementado la base y los porcentajes de deducción. La base de deducción a la que se le aplica el porcentaje del 80% pasa a ser de 150 a 250 euros y para el exceso se mejora el porcentaje del 35 al 40 y en caso de reiteración del 40 al 45. Un matiz importante respecto a la denominada reiteración. Lo que teníamos hasta ahora era el criterio de que además estaba confirmado por consultas tributarias vinculantes y lo recogía así año tras año la agencia tributaria en el manual de renta, era que lo que se requería era que en cada uno de los dos periodos impositivos anteriores el donativo hubiese sido igual o superior al del periodo anterior. De manera que en 2023 se requería que hubiese sido igual o superior a 2020. Si, por ejemplo, nos situaban en el 2023, se requería que en 2022 hubiese sido igual o superior a 2021 y en 2021 igual o superior a 2020. Con lo cual se habían afectado, digamos, 4 años. La novedad es que en el manual de este año parece que la agencia tributaria cambia de criterio y recoge que en vez de 4 años tendrán que ser 3. De manera que el donativo en 2024 tendrá que ser igual o superior al de 2023 y el de 2023 igual o superior al de 2022. En la práctica, lo que ocurría es que este criterio era el que quizás por desconocimiento de las consultas tributarias vinculantes venían aplicando muchas veces las entidades sin ánimo de lucro cuando informan en su modelo 182 que se presenta en el mes de enero de estas circunstancias a la agencia tributaria. Con lo cual, bueno, es algo que, digamos, simplifica las dudas que podía haber en ese sentido y beneficia al contribuyente porque te permite aplicar los tipos incrementados cuando los donativos son iguales o superiores durante un periodo de 3 años, digamos, y no de 4, pero sí es verdad que, por ejemplo, si una entidad sí estaba aplicando el criterio a la hora de informar en su modelo 182 en el mes de enero, si venía aplicando el criterio que teníamos hasta ahora, pues si tú ahora aplicas este criterio más beneficioso en tu IRPF, no va a cuadrar con lo que pongan tus datos fiscales, que a lo mejor tus datos fiscales pone que no hay reiteración y con este nuevo criterio sí lo hay. Una vez más, lo dejo ahí también, el manual, la agencia tributaria utiliza el manual de algo tan poco ortodoxo como el manual de IRPF para introducir novedades, aunque en este caso pues beneficia al contribuyente. Vamos a comentar brevemente medidas fiscales por la erupción del volcán de La Palma. Se prorroga su vigencia para 2024 la deducción del 60% de la parte de la cuota que corresponde a rentas obtenidas en la isla, dándole en este sentido el mismo tratamiento que a la renta obtenida en Ceuta y Melilla, y se prorroga una reducción del 20% adicional a la del 5% para los contribuyentes que están en estimación objetiva. Medidas fiscales relacionadas con la DANA. Se establecen una serie de exenciones en rendimientos del trabajo para las cantidades satisfechas entre la fecha de la DANA y el 31 de diciembre por empleadores a empleados familiares para sufragar daños personales o materiales, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos de acreditar la condición de afectado, el importe de los daños y demás. Y en cuanto a los rendimientos de actividad económica y ganancias patrimoniales, hemos puesto ahí directamente el enlace a la página de la agencia tributaria porque es lo más práctico, porque hay un abanico enorme de medidas
aprobadas por el Real Decreto Ley 6, 7 y 8 de 2024, que no merece la pena detenerse en ellas, pero bueno, si en caso de que se esté en uno de estos supuestos, se puede acudir a estos cuadros donde la agencia tributaria ha sistematizado muy bien el tratamiento de las ventajas fiscales relacionadas con la DANA. También en otra norma, bueno, en una de estos Real Decreto Ley, en cuanto al ordenamiento del trabajo, se ha permitido la disposición anticipada de derechos consolidados de planes de pensiones y equivalentes, extendiéndose esa medida durante 6 meses, del 13 de noviembre, fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley, al 12 de mayo, y para los contribuyentes que obtienen rendimiento de actividad económica en estimación objetiva, se establece una reducción del 25%, en este caso, adicional a la del 5%. Cuando se desarrolla actividad económica en municipios afectados por la DANA. Y vamos a pasar a las novedades de Canarias. Todas estas eran las novedades, digamos, de normativa estatal. Pasamos a las novedades de Canarias. Las novedades de Canarias, fundamentalmente, fueron aprobadas por la Ley de Presupuestos de Canarias de 2025, pero dándole efectos desde 2024. Son aplicables ya en el ejercicio 2024. Por un lado, se aprueban, en base general del impuesto, se aprueban nuevos tramos para la escala autonómica, produciéndose la llamada deflactación. Ahí vemos cuál sería la tabla consolidada de los tramos estatales y los tramos autonómicos, que como pueden, claro, al producirse esa deflactación, esa ampliación de los tramos a los que se le de la base del tramo a la que se le aplica el mismo porcentaje en la escala autonómica y no en la escala estatal, lo que se crean son muchos subtramos, digamos, ¿no? De manera que esta sería la tabla consolidada. Aquí vemos la comparativa exclusivamente de la escala autonómica entre la situación de 2023 y 2024. Como pueden comprobar, los tipos impositivos son los mismos, pero lo que sí se ha ampliado es la base de cada tramo. Pues en el tramo más bajo, en vez de hasta 13.010 euros, hasta 13.465. En el segundo, en vez de 18.468, hasta 19.022. Y así sucesivamente. También en el ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Canarias ha mejorado el mínimo personal y familiar autonómico. Ahí pueden ver también la tabla consolidada para cada una de las modalidades de mínimo personal y familiar, cuál es el importe del mínimo estatal y cuál es el importe del mínimo autonómico, incrementado para todas y cada una de las modalidades. Y ahora pasamos al ámbito de las deducciones. En el ámbito de las deducciones, digamos que se pueden distinguir dos bloques. Por un lado, las relacionadas con las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes y, por otro, las relacionadas con las viviendas. Con carácter general, para todas las deducciones, lo que se ha hecho ha sido, en una u otra medida, o incrementar el porcentaje o el importe de la deducción, o incrementar la base, la renta, habla la norma, pero a estos efectos tenemos que entender por renta la suma de base imponible general y del ahorro, porque es lo que establece la norma, la renta de los contribuyentes que pueden aplicar las deducciones. De este modo, por ejemplo, la deducción por gasto de estudio de educación superior. Bueno, pues aquí lo que se aumenta esa base de renta que puede aplicar la deducción, tanto en la modalidad de individual como la conjunta. La individual pasa de 42.900 a 45.500 y la conjunta de 57.200 a 60.500. Y además se establece aquí esta deducción estaba prevista para casos de traslado por estudio fuera de la isla de residencia, y ahora se aprueba una nueva deducción de 900 euros para cuando los estudios se cursan en la misma isla de residencia, pero hay obligación de trasladar el domicilio a una vivienda arrendada. Gastos de estudios no superiores, pues aquí, bueno, aparte de un matiz de que no solo la norma no recogía antes la posibilidad de que el material estuviera en soporte digital, pues lo que se hace es mejorar también la deducción, el importe de deducción y el límite de renta sobre el cual se puede aplicar.
Mejora del límite de renta también en la deducción por traslado de residencia. Bueno, esta la comentamos ahora, aunque luego vamos a comentar un bloque de todas las relacionadas con la vivienda. Se elimina la deducción por donaciones para adquisición o rehabilitación de primera vivienda habitual. La de nacimiento, seguimos con las familiares, digamos, la de nacimiento o adopción de hijos, aumentan los importes de la deducción y aumenta también la base tope que permite aplicar la deducción. En esa cantidad, que esto sí es común prácticamente a todas las deducciones, de 42.900 a 45.500 en individual y de 57.200 a 60.500 en conjunto. La de contribuyente por discapacidad y mayores de 65 años también aumenta, tanto el importe como el límite de renta. La de acogimiento menores aumenta el importe. La de familias monoparentales aumenta importe y límite de renta. La de gastos de estudios en guardería aumenta el tope aumenta el importe y el límite de renta. Y aquí lo que se establece además es que la deducción queda condicionada a que el contribuyente informe del NIF de la guardería autorizada y del importe que le ha abonado durante el ejercicio. Mejora también de la deducción por familia numerosa en sus cuantías. Y ahora vamos a comentar las deducciones relacionadas con la vivienda. La verdad que algunas de ellas son mejoras significativas en aras un poco de intentar influir positivamente ante la situación que hay en el mercado inmobiliario en Canarias. En este caso, la deducción por inversión en vivienda habitual, se mejora la base de la deducción o se mejora el límite de renta que permite aplicar la deducción. Había dos tramos, hasta 2023 había dos tramos de hasta 33.000 euros de renta y ahora hay dos tramos de hasta 45.500 euros de renta. Y también hay una mejora de porcentaje cuando el contribuyente es menor de 40 años. Eso sí, estableciéndose una base máxima de la deducción de 6.000 euros anuales. Las horas de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad se ha regulado también, se sigue manteniendo en el 14%, pero se ha regulado con más detalle y se regula un 18%, un incremento del 18% cuando el contribuyente es mayor de 65 años. Se establece una base máxima de deducción de 15.000. La de alquiler de vivienda habitual, aquí también hay una mejora significativa, no ya tanto en el importe de la deducción, que se aumenta solo de 720 a 740, pero sí en la base de renta que permite su aplicación, porque en 2023 teníamos 22.000 euros en tributación individual y 33.000 en conjunta, y en 2024 tenemos 45.500 en individual o 60.500 en conjunta. Y pudiendo aumentarse de 740 a 760 euros si el contribuyente tiene una edad de mayor de al menos menor de 40 años o de más de 75. La deducción por arrendamiento de vivienda habitual vinculada a operaciones de dación en pago, aquí también se ha aumentado el límite de renta aplicable. Esta es nueva. Aparte de la mejora, digamos, en este conjunto de deducciones, se han aprobado también nuevas deducciones. Esta, por ejemplo, la de gastos derivados por la adecuación de un inmueble con destino al arrendamiento como vivienda habitual. El 10% de todos los gastos que sean, digamos, preparativos para formalizar un contrato de arrendamiento como vivienda habitual y se puedan justificar como factura, podrán ser base de una deducción que será de hasta 150 euros por inmueble arrendado y siempre que tratemos de un arrendamiento de vivienda habitual en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, teniendo que declararse además el NIF del prestador de servicio y su importe anual. Por la puesta de vivienda en el mercado de arrendamiento de viviendas habituales, con la finalidad de sacar más vivienda al mercado de arrendamiento, la deducción será de 1.000 euros por cada uno de estos inmuebles que se destinen a este arrendamiento de vivienda habitual. Y hay una serie de requisitos porque se podrán aplicar también los que adquieran el inmueble si en un plazo de 6 meses lo destinan a este arrendamiento. La deducción será única por inmueble.
la deducción se prorrateará en función del porcentaje de titularidad y hay una serie de requisitos de duración mínima del contrato de arrendamiento, que el arrendatario no sea, digamos, una parte vinculada y como máximo se podrá aplicar a 5 inmuebles. Y luego también, digamos, hemos ido siguiendo la sistemática de la norma, pero estaría más relacionada con esas primeras que llamamos de situaciones personales y familiares, la deducción por gastos de enfermedad, que es una de las que más se aplica en la práctica. En este caso, la deducción sigue siendo del 12%. Se ha establecido la norma, aunque esto era algo que ya venía, digamos, interpretándose así en la práctica, que no dan derecho a la deducción las cantidades satisfechas a seguros médicos o las cantidades que sean reintegrables por la seguridad social o por compañía. La deducción era de 600 euros en individual y 840 en conjunta y ahora se baja a 500 individual y 700 en conjunta, pero la diferencia fundamental respecto del año pasado respecto a este es que la base de deducción sigue estando constituida por lo que se justifique mediante factura, pero ya la aplicación de la deducción lo que queda condicionada es a que se declare el NIF del prestador de cada servicio y su importe anual. No ya tanto como estaba recogido antes en la norma a que el pago no se hubiese hecho en efectivo, sino a que se declare el NIF de quien ha prestado el servicio. Y se han aumentado también los límites de renta aplicable de los 42.900 de individual y 57.200 de conjunta a 45.500 en individual y 60 en conjunta y incluso si se superan esos límites también podrá aplicárseles, pero entonces tendrá un límite anual de 150 euros. Las deducciones de familiares dependientes con discapacidad, también se han aumentado los límites de renta y habrá que consignar el NIF del empleado que genera el derecho a la deducción. Se aprueba una nueva deducción, la de cuotas satisfechas a la seguridad social por contratar empleados o empleadas del hogar, del 20% de las cuotas satisfechas, con un máximo de la deducción de 500 euros anuales y siempre que sean contribuyentes que tengan derecho a aplicar el mínimo por descendiente, tengan una edad igual o superior a 75 años o mayores de 65 años que tengan algún tipo de discapacidad. Las cuotas satisfechas se atribuirán íntegramente al contribuyente que figure como empleador, salvo en el caso de matrimonio que tendrá que atribuir en gananciales que tendrá que atribuirse por partes iguales y habrá que informar también del NIF del trabajador. Y la deducción por alza de precios que, como saben, se elimina este año. Con carácter común, con carácter general, todas estas deducciones sí se establece que las bases de las deducciones se minorarán en el importe de ayudas de subvenciones percibidas de las administraciones públicas, que cubran total o parte de los gastos que van a generar la deducción. Bien, ahora vamos a pasar a comentar algunas cuestiones relacionadas con la gestión del impuesto. El calendario de la campaña, como saben, ahora mismo estamos finales de mayo, pues ya empiezan las citas previas para atención presencial y demás. Y quería pararme, quizás lo más significativo de esta parte es el procedimiento para solicitar las devoluciones de los mutualistas. Como saben, en virtud de una serie de sentencias del Tribunal Supremo de 2023-2024, se reconoció el derecho a que contribuyentes que habían aportado a mutualidades entre los años 67 y 78 que no habían sido objeto de reducción ni deducción de ningún tipo, pudieran pedir la devolución de esas cantidades. Se empezaron a tramitar devoluciones mediante rectificación de autoliquidación, mediante un formulario habilitado por la agencia tributaria para los ejercicios no prescritos. Este formulario, pues, ya estaba habilitado el año pasado. Se podían pedir ahí devoluciones, pues, 2019 a 2022 y anteriores si lo había de ejercicios no prescritos. 2023 ya constaba los datos fiscales y 2024 consta también en los datos fiscales. ¿Qué ocurre? Se aprueba la ley en una disposición final de la ley 7/2024, la ley del impuesto complementario, se deja sin efectos la solicitud, se deja sin efecto, digamos, este formulario y lo que se dice es que, todas las solicitudes que no se hubieran ya realizado
quedan sin efecto, aunque sí se considera que han interrumpido el plazo de prescripción. En abril de 2025, cuando se inicia la campaña de IRPF 2024, se aprueba, y así consta además en la orden que aprueba el modelo, se aprueba un nuevo formulario para solicitud de la devolución de 2019 y los ejercicios anteriores no prescritos. Y en virtud de lo que se establece en esa disposición de la ley del impuesto complementario, se establece un calendario y dicen ya no se va a poder hacer como se hacía hasta ahora, de pedir todos los años la devolución de todos los años no prescritos de golpe, sino que hay que hacerlo año a año. El ejercicio 2020 pedí la devolución en 2026, el 2021 pedí la en 2027 y el 2022 pedirla en 2028. Pero al mismo tiempo, o poco después, sacan una nota informativa diciendo, bueno, pero a lo largo de 2025 esto probablemente va a cambiar y se va a poder pedir mediante el formulario todos los ejercicios no prescritos, con lo cual volveríamos a la situación anterior. Pero la realidad es que ese cambio no se ha producido. Lo último que tenemos, nosotros ahí señalamos como recomendación, bueno, pues de momento esperar en la medida en que la prescripción esté interrumpida y puedas pedir todas las devoluciones de golpe si es que verdaderamente eso se aprueba. Pero la realidad es que eso no se ha aprobado hasta ahora. Y la última novedad que hay en este asunto es que la EDAD, la Asociación Española de Asesores Fiscales, ayer sacó una nota de prensa en la que informa de que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para que esta, a su vez, plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en virtud de este sistema que ha establecido la agencia tributaria de pedir las devoluciones año a año, a lo que en principio no hay una base jurídica para que esto sea así y que se trate de una manera distinta a cualquier otra solicitud de devolución, y veremos a ver en qué queda la cosa. Respecto a la autoliquidación rectificativa, muy rápido, simplemente comentar que esto se estaba pendiente de desarrollo y ya este ejercicio 2024 es el primero que se ve afectado por este modo de pedir las rectificaciones de 2023 y ejercicios anteriores. Seguiremos por el doble sistema de complementaria o escrito instando a la solicitud de rectificación, y vemos ahí varios pantallazos de cómo se recogen todas las posibles causas, cómo se recogen en el modelo, todas las posibles causas de solicitud de autorrectificación, incluso con una casilla genérica de discrepancia en el criterio administrativo cuando no esté recogida en toda alguna de las causas señaladas expresamente en el modelo. También como novedad comentar que esta campaña se permite los pagos con tarjeta o Bizum. Ahí ponemos varios pantallazos de cómo se habilita en la web de la agencia tributaria esta cuestión. Y también, como novedad, el renta directa, que si lo han visto en la práctica, es un nuevo aplicativo como más sencillo, más simple que el de renta web, que está habilitado para determinados contribuyentes con rentas bastante básicas. Y hasta ahí llegarían las novedades que afectan el IRPF 2024, y mi compañera Begoña explicará las de 2025. Pues muchas gracias, Jesús, muy ilustrativo. Vamos a pasar a comentar las novedades de 2025. No sé si creo que se ha ido la presentación en pantalla, si la recuperamos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comentar cinco novedades. Realmente hay varias de ellas que no son una novedad como tal, sino una incorporación a la ley de cuestiones que ya se venían aplicando o haciendo así porque la Dirección General de Tributos así lo avalaba. Esta en concreto, primera que vamos a comentar, es el aumento de los tipos de gravamen del ahorro. Es una novedad que tiene efectos en el 1 de enero del 2025, es decir, que nos va a afectar a la declaración de IRPF que presentaremos en junio de 2026, y como decía, pues es una modificación
en la escala de gravamen del ahorro. Como sabéis, el IRPF tiene dos bases, la base imponible general, la base imponible del ahorro. En función del tipo de rendimiento, de la procedencia del rendimiento, se integra en una u en otra. La base imponible general es aquella que recoge los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, de alquileres, rendimiento de capital inmobiliario, y la del ahorro está más enfocada a rentas precisamente que se entiende que vienen pues, de ese ahorro, ¿no? Intereses, dividendos, ganancias derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Pues en caso de que tengamos una ganancia en el ejercicio 2025 o una base imponible del ahorro por la suma de varios rendimientos de esta naturaleza superior a 300.000 euros, hemos de saber que el tipo máximo aplicable va a ser del 30% y no del 28% como hasta ahora se venía aplicando. Como matiz, este incremento del tipo de gravamen se aplica no solo a contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en su régimen general, sino también a aquellas personas que se beneficien del conocido como régimen BECAN, que aplican trabajadores que se desplacen a territorio español como consecuencia de una serie de circunstancias trazadas en la ley por motivos laborales a residir en España. A continuación, vamos a comentar otra de las novedades que tiene efectos el 1 de enero del 2025 y que afecta a las personas que desarrollen actividades artísticas como pues, pintores, ceramistas, cine, teatro, obras literarias. Aquellas personas que ejerzan este tipo de actividades y obtengan rendimientos notablemente superiores a la media de los que han obtenido en los 3 ejercicios anteriores, van a poder aplicar una reducción del 30% en el IRPF. Hay ciertas incompatibilidades porque no se puede aplicar, si se aplica una reducción que hay prevista para cuando se obtienen rendimientos que se hayan generado en un periodo superior a 2 años o aquellos que el reglamento del IRPF califica como obtenidos de forma notoriamente irregular, que son supuestos tasados, pero bueno, que sepamos que está ahí con una base máxima de reducción de 150.000 euros. Pasamos a 3 novedades que, como decía, esta sí que es una incorporación como tal y es la exención para las indemnizaciones por responsabilidad civil. Hasta ahora la ley lo que decía es que están exentas este tipo de indemnizaciones hasta la cuantía reconocida legal o judicialmente, y en 2025 se promulga la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de la Administración de Justicia, que viene a introducir como novedad que cuando se vaya a interponer una demanda en el orden civil es necesario acudir con carácter previo a una vía de consecución de un acuerdo amistoso, a una vía conciliadora. ¿Qué pasa? Que si la ley del IRPF, si la Ley Orgánica 1/2025 exige este requisito previo a la interposición de una demanda en el orden civil, pero la ley del IRPF no recoge que la indemnización que se pudiera derivar de este acuerdo amistoso esté exenta en el IRPF, realmente, aunque acudiremos a ese mecanismo porque así nos lo exige la ley, tienen pocos visos de prosperar, porque sé que luego voy a tributar por dicha indemnización. Entonces, lo que se prevé con esta modificación es que esas indemnizaciones que se alcancen, cuyo acuerdo se alcance en el marco de una vía previa a la judicial, también estén exentas del IRPF siempre que se cumplan una serie de requisitos. ¿Y cuáles son? Pues son que la indemnización la satisfaga la entidad aseguradora que haya sido causante del daño, que intervenga un tercero neutral e independiente a las partes a la hora de lograr ese acuerdo, y que el acuerdo alcanzado se eleve a escritura pública. ¿Puedo considerar como exenta toda cuantía que yo haya acordado en un procedimiento
alternativo a la vía judicial y previo. Pues no, el sistema nos lo limita a la cuantía que se desprenda del sistema que hay para valorar los daños y perjuicios cuando es necesario indemnizar a raíz de un accidente de tráfico, ¿vale? Por tanto, estos son los límites que hemos de considerar para ver hasta qué cuantía la indemnización va a estar exenta. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si no tengo el control, si me podéis pasar a la siguiente, la anterior. Muchas gracias. Bien, pues como decía, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia procesal aprueba o incorpora al ordenamiento jurídico otros dos matices que, como trasladaba, ya se venían aplicando porque este era el criterio que entendía la Dirección General de Tributos. El primero de ellos es en relación a la exención con las indemnizaciones por un despido del trabajador. La ley del IRPF lo que decía es que si las indemnizaciones por despido surgían de un pacto entre el empleador y el trabajador, no se podía aplicar la exención en el IRPF. Teníamos que acudir al servicio administrativo, al CEMAC, para darle a esa indemnización, revestirla de carácter que nos permitiera aplicar la exención. Lo que ahora hace la Ley Orgánica 1/2025, con efectos 3 de abril de este año, es introducir expresamente que se van a poder beneficiar de la exención en el IRPF este tipo de indemnizaciones, aunque no estén reconocidas judicialmente, pero sí que se hayan aprobado en el CEMAC. Y por último, la última exención es la relativa a la modificación de las anualidades por alimentos. Si podéis, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Este supuesto es el mismo que el anterior, ¿vale? Lo que hace la Ley Orgánica 1/2025 es aclarar que las anualidades que se perciban por alimentos en virtud de un convenio regulador van a estar exentas del IRPF. Hasta ahora, la redacción legal amparaba únicamente las indemnizaciones alcanzadas por decisión judicial, pero realmente nos encontramos en la práctica con que en muchos casos estas indemnizaciones se exigen por mor de un convenio regulador que posteriormente pues, se convalida incluso ante notario. Pues bien, cuando ocurra estas circunstancias, estas anualidades por alimentos también van a estar exentas del IRPF. Y por mi parte creo que no hay nada más, salvo las preguntas que tengáis a bien hacer. Muchas gracias, Jesús, Begoña. Yo he tomado algunas notas de lo que a mí me ha parecido un poco más interesante, ¿no? Yo he anotado por aquí, bueno, que creo que es importante analizar bien todo lo relativo a la reducción de alquileres de vivienda, porque hay nuevos supuestos, nuevas reducciones, hay que ver el contrato, el no contrato, las fechas, si estamos en una prórroga o en un contrato nuevo, en fin, puede haber una casuística importante. Creo que también es relevante, no se ha dicho y es obvio, pero bueno, no está de más recordar que el alquiler vacacional no tiene este tipo de reducciones, ¿no? Que en Canarias hay una industria importante al respecto. Me ha llamado también, bueno, no más que me haya llamado la atención, pero está claro que hay una apuesta importante por todo lo relacionado con la eficiencia energética. De hecho, hay una consulta ahora en los comentarios que comentaremos, ¿no? Se prorrogan las medidas fiscales de La Palma, un tema también que creo que es relevante. Se deflacta la escala autonómica por contraposición a la estatal, que ha sido una de las grandes críticas que ha tenido nuestro gobierno en el último año, porque evidentemente si la vida sube y no deflactan la tarifa, pues pagan más impuestos, en definitiva. Y en Canarias pues ha habido un esfuerzo importante y se ha deflactado la tarifa y además todos los límites se han actualizado, las bases, tal, las deducciones, en fin. Ha habido un esfuerzo en ese sentido porque el efecto real, hay un efecto real, o sea, que hay una consecuencia del incremento de los precios. Y justamente por eso se ha quitado la deducción que había por el incremento de precio del año anterior. Muchas deducciones, yo creo que es importante
Analizarlas, verlas, todas tienen sus especialidades y hay que analizarlas en detalle. Pero bueno, hay muchas en Canarias, por estudio, alquiler de vivienda habitual, traslado de residencia, muchas relacionadas con la familia, con la discapacidad, con familias monoparentales, guardería, coste de seguridad social de empleados del hogar, etcétera, etcétera. Y respecto al 2025, bueno, yo creo que es interesante todo el tema de la indemnización por acuerdos extrajudiciales, que ahora es una obligación antes de acceder a la vía judicial, los MASC, los conocidos como MASC. Sube la tributación del ahorro, aunque es verdad que solo sube para a partir de 300.000 euros, pero es que tenemos una tributación del ahorro que ya es muy alta. Pues bueno, no solo es muy alta, sino que sigue siendo lo más. Debemos de recordar que hubo un tiempo, hace no tanto, que se tributaba al 15% y la tributación histórica del ahorro en nuestro país ha estado entre el 15 y el 20% aproximadamente, y ahora estamos en, pues bueno, empezando por el 19, pero rápidamente estás por encima del 25, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que yo un poco me ha parecido más interesantes, y ahora, si os parece, Jesús y Begoña, os voy a trasladar algunas de las consultas que han hecho en el chat. Tenemos una aquí de una persona, Mónica Fernández, que la pregunta es: en el 2023 dice que aplicó deducción por eficiencia energética, 20% de una base máxima de 5.000 euros, pero que la factura que tuvo en el 23 era de 25.000 euros, y la pregunta es si puede aplicar este año otra vez sobre la base de 5.000. Yo creo que ahí depende un poco de qué tipo de deducción, qué tipo de inversión sea, pero si lo podéis aclarar. Bueno, es verdad que la norma habla de 20% con base máxima de deducción de 5.000 euros, ¿no? Y hasta 31 de diciembre de 2024. Claro, la cuestión aquí es si una factura de 2023 superó claramente ese importe, porque se prorrogue para 2024 el importe de la deducción, puedo coger el importe sobrante y aplicarlo en 2024. Yo creo que con la normativa tal cual, no. Otra cosa es si nos vamos a una cuestión interpretativa, porque muchas veces estas obras, digamos, tienen una significación, pueden tener un volumen importante. Entonces, claro, parece un poco absurdo que si una factura supera ese importe, y es muy fácil que lo supere, y va a tener un efecto, digamos, significativo, te veas limitado a que, como la factura supera 5.000 euros, solo aplique los 5.000 euros de base en 2023 y ya en 2024 no puedas aplicar nada, ¿vale? Yo creo que sería interpretable, pero también podrían echártela para atrás. Yo creo que también tiene que ver con el tipo de inversión que se hace. Habría que tener algunos datos más, pero bueno. Sí. Hay otra consulta que realmente no tiene nada que ver con ninguna novedad, y como vamos justito de tiempo, yo ofrezco que si os ponéis en contacto con FIDE o facilitan nuestro correo electrónico, pues nos lo consultáis por correo electrónico e intentaremos daros respuesta, si es una cosa relativamente sencilla, ¿no? Pero porque hay una aquí de una incapacidad total absoluta y que se cancela la hipoteca, los seguros de cancelación de hipoteca y como tributo y tal. Realmente eso no tiene nada que ver con las novedades, más bien una consulta tributaria, y bueno, habría que analizarlo un poco más a fondo, pero yo entiendo que eso tributa como rendimiento de capital mobiliario, como rendimiento derivado del seguro, pero no lo sé exactamente. No sé si Jesús y Begoña lo tienen clarísimo así sobre la marcha. No, así contamos. Lo digan, pero si no, yo creo que a través de Francisco Reyes o de FIDE, pues pueden facilitar nuestro correo electrónico. Intentaremos resolverse. Hay otra consulta aquí de deducción por arrendamiento de inmuebles que yo es que no la entiendo bien, porque no sé si estás confundiendo reducción y deducción, pero bueno, la hago tal cual, Jesús y Begoña, y vosotros me decís si podéis contestarla, ¿no? Sara Valido nos comenta y dice que la deducción por arrendamiento de inmuebles, dice que en la general ahí está la condición de que los inmuebles sean arrendados antes del 2015, pero que la misma deducción autonómica en Canarias no aparece como condición los años, y que si eso es así, ¿no? Creo que, Javier, creo que la estoy entendiendo. Creo que Sara Valido se refiere a que en la normativa estatal antes había una deducción por arrendamiento de vivienda que podían aplicar los arrendatarios y que estuvo vigente hasta, creo recordar que 31 de diciembre de 2014 y se quitó a partir del ejercicio 2015, pero en la normativa autonómica sigue habiendo una deducción
para los arrendatarios de vivienda, que además, como hemos visto, se ha mejorado de manera significativa para el ejercicio 2024 y que se puede aplicar de manera totalmente independiente a que ya no se puede aplicar la estatal. Eso es así. Vale. Luego aquí hay otra pregunta de Carlos Nogales que me parece que también es algo muy concreto, muy casuístico y que, bueno, que merecería un análisis específico, ¿no? Porque habla de que es sobre exención por reinversión en vivienda habitual. Dice que se vende la vivienda habitual, que se quiera coger a la exención, pero con el importe obtenido se van a adquirir 2 viviendas. Uno, que se va a habitar de manera inmediata, de manera provisional, mientras hacen la obra en el segundo, que es el que de verdad va a ser la vivienda habitual. Y la pregunta es si se puede aplicar en cuanto a la vivienda habitual se puede aplicar cuando la vivienda que se vaya a declarar como habitual se construya. Yo creo que es una cosa muy concreta. Para empezar, tiene el problema de que la mitad de lo que esté reinvirtiendo ya no será en vivienda habitual, porque vivienda habitual será una de las dos, y para que una vivienda sea habitual tiene que estar habitada un mínimo de 3 años. Si no, no adquiere la condición de vivienda habitual. Pero sí, bueno, yo creo que hay que mirarlo por inmueble y quizás Carlos Nogales está pensando en el importe yo lo reinvierto todo, lo que pasa es que lo reinvierto en 2 inmuebles y entonces, claro, en uno vivo puedo aplicarlo por la parte del otro, a mí... Yo creo que no, pero es una cuestión que habría que analizar más a fondo y que tendría que ser objeto de estudio, ¿no? Y otra pregunta también relacionada con la inversión en vivienda habitual de Macarena Jorge, que pregunta que, pero claro, insisto, no tiene nada que ver con novedades, pero en relación con la reinversión en vivienda habitual, ¿se puede aplicar cuando la vivienda que se vaya a declarar como habitual se construya? Yo creo que sí, ¿no? Que hay 3 años para... Creo que hay un plazo, no me sé exactamente ahora cuál es, pero son 2 años, ¿no? No sé si son los 2 años antes y los 2 años posteriores. Sí. Yo no me lo sé de memoria, pero tal vez vosotros os acordéis. Sí, creo que son 2 y sí se puede aplicar la reinversión cuando la vivienda está en construcción, siempre que cuando dentro del plazo efectivo. Dentro del plazo tiene que estar terminada y habitada, ¿no? Exacto. Bueno, con eso se responde un poco también a repregunta de Carlos Nogales, ¿no? Que dice que parece que la que se está construyendo sería vivienda habitual dentro de los años posteriores a la venta. Pues bueno, entonces en ese caso, esa podría valer, pero entonces no te valdría la primera porque no ha sido 3 años tu vivienda habitual. Bueno, yo también está contestado lo que pregunta Macarena, sigue con su pregunta. Y pues los plazos tiene que ser que en el plazo que tienes para invertir tiene que haber terminado la vivienda y está habitándola. Y luego pregunta Gonzalo Martín por aquí si las deducciones por reformas en vivienda de alquiler, deducciones por vivienda en reformas de alquiler, solo se puede aplicar en zonas tensionadas. Esa es la pregunta. Bueno, deducciones hemos visto, digamos, las energéticas, por así decirlo, y luego todo lo que hemos visto de viviendas de reformas para poner la vivienda en alquiler son deducciones de Canarias. En Canarias ahora mismo no hay aprobada ninguna zona tensionada. Por eso que no requiere que sean zonas tensionadas. No. Y luego había alguna cuestión, bueno, ya estamos casi en la hora, pero yo también he anotado alguna cuestión. Una, Begoña, que creo que tiene que ver con lo que tú has estado viendo. El tema este de la exención por la indemnización por responsabilidad civil, bueno, que es importante, que ya no es necesario acudir a la vía judicial, en línea con la modificación procesal que ha habido para intentar mejorar la situación de colapso de los tribunales de justicia, del orden civil y mercantil. Pero dices que entra en vigor, si no me equivoco, hablaba del 3 de abril de 2025. ¿Y qué pasa entre el 1 de enero y el 3 de abril? Porque el impuesto se devenga el 31 de diciembre, ¿no? Eso es. Pues es verdad, esto me lo planteé cuando lo estaba mirando. Oye, ¿qué pasa si yo he acudido a esta vía amistosa y he alcanzado un acuerdo antes del día 3? Pues si lo he elevado también a escritura pública antes del día 3, que es uno de los requisitos, yo aún así entiendo que como el devengo del IRPF es el 31 de diciembre, yo entiendo que esa renta que se haya pagado se debe imputar ese periodo y como a 31 de diciembre la norma estaba en vigor, pues puedo aplicar la exención. Vale. Nos dice Carlos que realmente él solo quería aplicarlo a la segunda. Bueno, pues todo estupendo. La primera de puente que te va, pues se puede ir a donde quiera, vamos. Pero que no vale como reinversión.
Y otra preguntita que tenía yo, esto no se ha tratado exactamente, pero bueno, guarda alguna relación con el tema de los mutualistas que está explicando Jesús. Con la seguridad social ocurre una cosa ahora, ¿no? Los autónomos, no sé si tendremos muchos o pocos autónomos en la sesión, pero los autónomos tienen que tributar en la seguridad social ahora conforme a los ingresos que tienen, ¿no? Y esto tiene, pues, tú ingresas lo que tú quieres, luego lo regularizas, bueno, hay un procedimiento ahí legal. Pero ¿qué pasa y cómo se regulariza eso cuando luego es menos o es más? Eso, porque no sé si hay, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí la cuestión es que cuando se estableció el régimen de 2021, creo que fue, el nuevo sistema de cotización de los autónomos a la seguridad social en función de sus ingresos, se cotiza en función de ingresos previstos, digamos. Y luego es habitual que la agencia tributaria, que en la seguridad social, a posteriori pueda efectuar regularizaciones de, pues, oye, pues has tributado o has cotizado, perdón, sobre una base inferior a la que han sido tus ingresos previstos y a tus ingresos reales y te regularice la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, en una consulta que es de finales de 2022, la Dirección General de Tributos se manifestó sobre esta cuestión y venía a decir que la regularización no tenías que hacerla en el ejercicio que, digamos, al que venía afectado. Imaginemos que en 2025 nos regularizan las cuotas de 2024 y yo ya he presentado el impuesto del 24, suponemos que esto pasa a final de año, porque en ese caso no hiciera rectificativa del 2024, sino que considerase que ya te estaba afectando en 2025, ¿vale? Y luego hay determinadas cuestiones, luego a su vez dentro del foro este de que tiene como de preguntas habilitados de renta a la agencia tributaria, vienen a señalar que se haga cuando efectivamente te lo pagan. Pues imaginemos que a lo mejor la resolución es del 25, pero luego el pago no te lo pagan hasta 2026. Entonces, ¿qué pasa? Tendrías que esperar otro año más a efectuar esa rectificativa. Es algo que no está ahora mismo claro y es verdad que es una situación relativamente frecuente en los autónomos porque, bueno, porque muchas veces se eligieron bases de cotización sobre unos ingresos previstos que en muchos casos acaban siendo inferiores, también pueden ser que acaban siendo superiores a los reales, pero es verdad que en muchos casos son inferiores y viene esa regularización a posteriori de la tesorería de seguridad social y no está ahora mismo claro cuál es el procedimiento para regularizar eso tributariamente. Vale, o sea que no está claro si pago menos y al año siguiente me regularizan, incluso aunque sea antes del impuesto, no está claro si lo puedo llevar. Y lo puedo deducir en el año 24, el gasto real que corresponde al año 24, o me lo tengo que llevar al 25. No es un tema claro. Bueno, pues son las 1:05. Yo creo que debemos de ir poniendo fin a la sesión para intentar ajustarnos a la hora. Hay una pregunta, Javier, de José Vargas. Bueno, yo creo que la podemos contestar muy rápido. ¿Tiene deducción el autopromotor de vivienda unifamiliar habitual? La deducción de, digamos, por inversión en vivienda habitual canaria se remite a cómo estaba la norma que permitía la deducción por inversión de vivienda estatal. Y en el caso de autopromoción de vivienda, creo recordar que sí que se permitía. Sí, se permitía, la estatal sin duda. Si la canaria se remite a la estatal desde luego permitía la autopromoción. Exacto. Pues listo, pues entonces creo que hemos intentado contestar a todas las preguntas. Nos hemos ceñido al tiempo, así que solo para terminar, daros las gracias a los dos por la participación y a FIDE por hacer posible la jornada y esperemos repetirla en el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias.